Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin continúa liderando las listas Billboard de fin de año apareciendo en 10 categorías. Como en la lista Hot 100, Who se ubica en el puesto número 57, convirtiéndose en la canción de mayor rango en la lista de un artista masculino de K-pop. Además, la primera y única canción solista de K-pop no colaborativa en ingresar a la lista desde Gangnam Style de PSY en 2012. Ingresó al Hot 100 en el puesto número 14 tras su lanzamiento en julio de 2024, alcanzando el puesto número 12 y permaneciendo en la lista durante un total de 33 semanas. ¡Felicitaciones, Jimin! Golden ha superado los 6.5 billones en Spotify. Es el primer álbum de un solista asiático en alcanzar esta cifra y el álbum de estudio de un artista asiático más rápido en lograrlo. ¡Felicitaciones, Jungkook! Be Mine ha superado los 340 millones de reproducciones en Spotify. Eso marca su quinta canción en solitario en alcanzar este hito. ¡Felicitaciones, Jimin! Who, en Spotify Global está en el número 48. Seven se ubica en el número 73. Ambos han disminuido en reproducciones. No bajemos la guardia y sigamos escuchando diariamente las canciones de J-Cope. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Bailarín 2025. Jimin está en el primer lugar y Jungkook en el sexto. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Cantante de K-pop 2025. Jimin va en primer lugar y Jungkook en el tercero. Jimin y Jungkook están nominados a las celebridades asiáticas más poderosas de 2025. Tienes que entrar con tu mail y votar cada una hora. El premio será una donación benéfica a nombre del artista ganador. Jimin va liderando la encuesta y Jungkook está en segundo lugar. Las encuestas AICAN se cierran en 13 días. Votemos por Jimin y Jungkook cada una hora. ¿Sabías que? Como las Bangkok mienten igual que las tecacas, ahora inventan que invierno actualizó a la misma hora que Jungkook el sábado pasado y eso es completamente falso. Invierno actualizó en Bubble a las 9:49 de la noche, hora coreana, y Jungkook lo hizo en Instagram a través de sus historias, a las 12:57 de la mañana del día ya domingo. No hay ninguna relación ahí. Además que Jungkook no apareció por primera vez después del supuesto tatuaje. Él republicó en sus historias de Instagram días antes la historia de Nam, ambos comiendo ramen. Da un poco de risa como cualquier cosa que hace Jungkook intentan vincularla con esa mujer. Ahora ella actualizó una foto en esa red social usando un gorro que literalmente usa medio mundo, y no me sorprendería nada que las desquiciadas de siempre también lo conecten con él. Para colmo, la prensa amarillista volvió a empezar. En el último live, Jungkook tocó más de 20 canciones de una playlist, y entre ellas estaba Till the End of Time de The Black Skirts. Y lo vincularon con Winter porque días atrás ella dijo que le gustaba esa canción porque, según algunos, no es una canción muy conocida, pero basta con buscar un poco para ver que varios idols la han escuchado o tocado, incluido Jungwon de Nippen, quien ha puesto la canción varias veces en este año, ese mismo idol que tuvo fuertes rumores de cita con ella. Pero claro, ahora todo lo que haga Jungkook lo quieren forzar para vincularlo con esa historia. La situación ya resulta absurda. En ese mismo live, que Jungkook hizo desde su casa, él comentó muchas cosas, entre ellas que Tae le enseñó una canción mientras practicaban, y como hemos visto, todos practican juntos.
Y las taekacas pasándose películas, y celebraban que Taekook no estaba divorciado. Pero como la canción no se adapta a sus locuras, dicen que solo escuchan música juntos. Jungkook solo dijo que mientras practicaban Tae le mostró la canción y la escucharon. ¿Tan desesperadas pueden estar? Son un chiste, realmente. Otra fake news, en el último live de los 7, ocurrió este momento. Dijeron que Tae y Jungkook se burlaron de Jimin, porque Tae lo tironeó, pusieron un plano cerrado. Te explico este momento. Tae dice que ya se va porque va a comprar sushi. Jimin no le suelta la mano, Tae se va y se produce ese momento donde Jimin le duele el hombro, todo fue sin querer. En el momento Jungkook no se percata, solo ve levantarse a Tae, porque le encarga sushi. Nam también lo hace y lanza esa risa porque llega y se va dejándolo a los 6 ahí, le dio hambre y se fue, aunque volvió para despedirse. 뭐 진짜 솔직하다. 뭐 어때? 나도 사줘 스시. 나도 사줘. 너 찌기면 나도 사줘. ¿Por qué todo se saca de contexto? En cada live de los 7 o con otros miembros el hate y los malos entendidos abundan. La gente debe tener cuidado, una mala traducción o sacada de contexto puede ser un hate seguro a Jungkook o Jimin y esto no para, porque nadie se toma el tiempo de ver y traducir como realmente es. Ahora ya lo sabes. Jimin, como sabemos, ahora es embajador del Ador con un aceite perfumado con osmanthus, inspirado en la luna. Y Jungkook el perfume BLU Channel. Ambos productos están agotados. El efecto del dúo Ace. Como dije anteriormente, Jungkook hizo un live y nombró a Jimin de la nada. Él siempre piensa en su Jimin Young a cada momento, cuando escuchó una canción y se dio cuenta que fue lanzada en 1995. 지민이 형 태어났어. Viendo un video que hizo Jimin. 만개팥 치민 님이 만든 영상인데 Mangue, así llamó Jungkook a Jimin, que es un lindo apodo, es como mochi, o sea que es dulce y adorable, como un pastelito de arroz. La risa, su cara de felicidad cuando se trata de Jimin. También tuvimos live de los 7 miembros y pudimos ver que entre Jimin y Jungkook nada ha cambiado. Jungkook no se despegó del lado de Jimin. Jimin mostrando su ropa interior Calvin Klein y Jungkook orgulloso diciendo, exactamente. 진짜 속으로 언더웨어는 되게 중요해. 서로 각자가 해주는 브랜드 입어주는 Jungkook diciendo, Jimin Yang como lo hacía el primer sargento que estaba a cargo de ellos, escuchaba Seven y coleccionaba photocards de Jimin. 시민 있잖아. 나도 길었어. 나도 일 많이 해가지고 올해는 맞아. 행보는 보시겠지? 아 자, Después se preguntaba si el sargento vería el live. Cuando Jin pisó a Jimin sin querer, Jungkook inmediatamente le preguntó cómo estaba, y lo levantó porque Jimin se perdió entre medio, ambos riéndose y Jimin poniéndose tímido después. Ahí nuevamente quedaron las jikukas de cartón, probablemente ya se estén subiendo al carro. Porque han inventado toda clase de cosas, dando pie para que los haters hagan lo suyo con ellos. Pero Jikook siempre calla a los mal hablados. Ahí tienes a Jimin agarrándole el durazno a Jungkook,
Por supuesto Jungkook es un fan del trasero de Jimin también. Se viene la penúltima semana de Are You Sure, y los últimos capítulos en Suiza para pasar a Vietnam. Creo que todas estamos en lo mismo, no queremos que termine el programa, mientras tanto hay que disfrutar cada segundo. No te pierdas próximamente mi video resumen del 5º y 6º capítulo. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.